Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Es un gusto darles la bienvenida al programa de capacitaciones Alianzas EUCOMEX. Este programa está compuesto por 5 temas clave y hoy iniciamos con el primero de ellos. Antes de comenzar, les pedimos amablemente que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para asegurar una mejor calidad en la transmisión. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final, donde ustedes pueden escribir sus dudas en el chat. Las estaremos leyendo con mucho gusto o si lo prefieren podrán activar su micrófono para participar directamente. Y bueno, para iniciar con el pie derecho esta jornada, tenemos el honor de contar con la presencia de la directora general de ANIPAC, Leticia Amador, a quien le damos una cordial bienvenida. Adelante, Leti. Muchas gracias, Mariel. Es un gusto para ANIPAC reunirnos nuevamente con los socios y en esta ocasión, pues con esta serie de conferencias dentro del plan de capacitación de Eucomex. La verdad es que estamos muy agradecidos con nuestro asociado Eucomex porque pues él ha sido fiel a ANIPAC a lo largo de muchísimos años. Hemos hecho algunos eventos. Pláticas y la verdad es que me da mucho gusto que en esta ocasión, con esta nueva generación, se haya creado este plan de capacitación pensado en ustedes, la industria del preesfuerzo y la prefabricación. Así que no me resta más que nuevamente agradecer a Eucomex, a Mariel y a cada uno de los expositores que vamos a tener a lo largo de las siguientes semanas. Así que de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ahora sí, para dar inicio formal a esta sesión, quiero presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Es el ingeniero Filiberto Marín y les voy a dar una pequeña semblanza del ingeniero. Su profesión es en ingeniería civil en vías terrestres, egresado del Instituto Tecnológico del Istmo. Tiene especialidades en el tema, como un diplomado en tecnología de la construcción en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 29 años en el ramo del concreto y tecnología del concreto. Tiene una certificación de la CI como técnico para pruebas al concreto en la obra grado 1. También una certificación de la CI como supervisor de obras de concreto nivel 2. Tiene diferentes cursos sobre tecnología del concreto. Ha hecho y estado en diferentes foros, simposios, exposiciones nacionales e internacionales, y todos relacionados con el ramo de la construcción y sus diferentes subramos como aditivos, concretos, agregados, etcétera. Fue coordinador técnico del año 1994 al 2002 en Holcim y del año 2003 a la fecha está en Eucomex y es jefe actualmente de soporte técnico. Da asesoría técnica en México, así como en Latinoamérica. Y bueno, sin más, le cedo el micrófono al ingeniero Filiberto Marín. Adelante, Filiberto. Muchas gracias, Mariel, y gracias por la invitación de parte de ANIPAC. Es un gusto colaborar con ustedes. Y ya como lo comentaron, ¿no? Esa es la primera exposición, primer tema de 5 que vamos a estar dando los compañeros de Eucomex y yo. Y pues vamos a iniciar. Lo primero que vamos a ver es el diseño de mezclas para prefabricados, ¿no? Y vamos a ver por qué hay que prestar especial atención, ¿no? Porque el prefabricado es muy, muy amplio. Y otro compañero hablará sobre el uso de por qué usar aditivos en las mezclas. Y otro compañero, que es el ingeniero Celis, hablará sobre el tema de los autocompactables. Y a nuestro compañero Jonathan nos hablará sobre las soluciones que tenemos en aditivos y productos de construcción para este ramo de la construcción, que son los prefabricados, ¿no? Y pues también, ¿qué espera en el futuro? También nos platicará el compañero, el ingeniero Jonathan. Bueno, el día de hoy.
Filiberto, no te escuchamos. Creo que se apagó tu micrófono. Perdón, creo que sí se apagó, Mariel. Desde el No sé, inicio, desde el sí. inicio. No, escuchamos lo de todos los temas de los ponentes, pero desde ahí ya no se escuchó. Ok, pues no se perdieron de nada, Mariel. Es la presentación mía, quién soy, ya lo dieron. Ahora sí, el contenido. Me avisas, por favor, Mariel, por si se cierra el micrófono. Lo cerré yo creo que inconscientemente. Vamos Sí, a no ver te los tipos preocupes. de prefabricados, porque los prefabricados es muy amplio. Este mercado del prefabricado es muy amplio, desde mezclas secas, rígidas, hasta autocompactable o mezclas muy fluidas. Por eso mismo vamos a hablar de la consistencia para el prefabricado, para cada uno en particular. También vamos a hablar de lo importante que es saber seleccionar el tamaño máximo del nominal del agregado dependiendo de la forma y las dimensiones del prefabricado y de la consistencia también. También vamos a hablar algo muy importante que es el que nos da la resistencia del concreto de los prefabricados, que es la relación agua-cemento. Vamos a ver por último un ejemplo de un diseño de mezclas para una cierta consistencia, porque pues hay consistencias secas, rígidas, plásticas y consistencias fluidas o el autoconsolidable, que no vamos a platicar porque hay un día especial para esto que nos va a platicar nuestro compañero, el ingeniero Francisco Celis. Bueno, bien, los prefabricados abarcan desde los bloques, que son mezclas secas, que generalmente se consolidan o se compactan por medio de vibrado y compresión a la vez, ¿no? Y generalmente estos tipos de elementos o materiales para la construcción, pues no requieren de gran resistencia, ya que pues son para cubrir espacios nada más, para pues donde no forman parte de la estructura del edificio o de la construcción. Entonces son mezclas relativamente de baja resistencia. Y también, pues, dentro de los prefabricados, pues están los tubos de concreto, los postes, los registros y los moretes, que son ya de otra consistencia, de otras resistencias, requieren de otro tipo de solicitudes de resistencia a la compresión, a la flexión, a la torsión, incluso, ¿no? En el caso de los postes. También hay piezas prefabricadas arquitectónicas, ¿no? Como estas bancas que vemos aquí, estos muros prefabricados, estas piezas de viviendas que también ya vienen prefabricadas, y cada uno de ellos requiere de diferentes tipos de agregados, tamaño del agregado, la consistencia, la resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso son muy particulares. Otro de los eh, tipos de prefabricados que se ven en el mercado son, por ejemplo, estos elementos como los tetrápodos, las canaletas, las barreras que se usan en las autopistas, que son más bien para dividir, para estabilizar. Aquí todavía no se requiere tanto la resistencia o no forma parte de un elemento estructural, ¿no? Sino que más bien sirven para apoyo, para soportar, para dividir y no requieren de mucha resistencia, pero sí son de volúmenes muy, muy grandes, ¿no? Y pues ya los que empiezan ya con refuerzo, ¿no? Que son los sistemas de vigueta y bovedilla. Las viguetas podemos hablar de que hay algunos que son de alma abierta, en donde está expuesto parte del acero de refuerzo, en donde ya se cuela junto ya cuando se colocan las bovedillas y ya forman parte de las vigas que quedan ahí ahogadas y junto con la capa de compresión, como se ve en los diagramas del lado derecho. Y bueno, pues también se pueden colocar junto con piezas de hielo seco. Esa es la función principal de las viguetas, ¿no? Darnos espacios más amplios, haciendo losas no tan peraltadas, o sin vigas aperaltadas para viviendas. Y otro tipo de prefabricados ya con refuerzo son, por ejemplo, esos tipos de vigas, ¿no? La viga T, la doble T, los muros en donde sí ya llevan un acero de refuerzo
Todavía no entra aquí el preesfuerzo. Y a partir de aquí ya estamos hablando de que son concretos con preesfuerzo, ¿verdad? Son preesforzados. ¿Por qué? Porque llevan ya sea torones o varillas adheridos o no adheridos al concreto que sirve para después comprimir el concreto, para tener una pieza o una viga un poquito más flexible, ¿no? No forma parte del refuerzo, sino que más bien sirven para comprimir el concreto y darle mayor resistencia al concreto en sí. Bien, y pues para preesforzar hay dos métodos, ¿no? Que es el método del pretensado o pretensionado o el postensado. El pretensado pues se tensa previamente antes de colocar o vertir el concreto encima de los torones o de las varillas además de que lleva esas varillas de preesfuerzo, pues llevan las varillas de refuerzo, ¿no? Como vemos, hay diferentes aplicaciones en esto, es un mundo también esto del preesforzado. Aquí vemos diferentes tipos de piezas, diferentes elementos, diferentes lugares. ¿Qué es lo que hace la ventaja del preesfuerzo? Pues da mayor resistencia a la flexión y al corte al concreto, ¿no? Reduce las fisuras también y deformaciones, mejora el comportamiento bajo cargas críticas, porque generalmente se contraflechan las vigas y eso obliga a que el concreto también cuando se somete a las cargas dinámicas, las cargas de flexión, pues trabaje también, siga trabajando a la compresión el concreto. ¿Ok? Bueno, cada uno de esto que acabamos de ver requiere de diferentes consistencias del concreto, de la mezcla, para poder colocarse. Una mezcla trabajable, pues es algo, una palabra relativa, ¿verdad? Una mezcla trabajable para una viga que requiere de alta fluidez, de revenimiento de 22 o una extensibilidad de 60, 65, pues es trabajable. Pero si pierde esa consistencia, se dice que ya no es trabajable. Pero eso es relativo, ¿verdad? Por ejemplo, una mezcla seca sigue siendo seca y es trabajable, ¿no? No hay que confundir ese término de que, pues, si está más, si ha perdido revenimiento o si está ya seco, si tiene cero de revenimiento, partiendo de un revenimiento 14, no es que no sea trabajable la mezcla, sino que ya perdió consistencia para el propósito que se está buscando, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de la consistencia. Yo lo he dividido de esta manera. En las mezclas de concreto hay concretos con consistencia y sin consistencia, que son las mezclas secas, en donde nada más se determina a veces la humedad, ¿no? Como es el caso de los bloques, adoquines, celosías y todas esas piezas. Y hay rígidas, que ahí ya es donde pues ya la mezcla se puede de alguna manera medir ya de otra manera esa consistencia rígida. Y como son mezclas rígidas, no tienen revenimiento, no se aplica el revenimiento, sino que se mide de otra manera, que es a través de un consistómetro o aparato Vivi. Y hay una norma que es la norma europea 12-350-3. Y de ahí hay otras vertientes de cómo medir esa consistencia. A veces es un cono, a veces es una placa y se mide el tiempo en que tarda para consolidarse ese concreto y hay desde muy rígidas a rígidas. Y de ahí pasamos a la otra parte de la consistencia plástica. La consistencia plástica, para un mejor entendimiento, es aquel que ya se le aplica la prueba del revenimiento con el cono de Abrams, ya sea basándonos en la norma ASTM 143 o en la norma mexicana 156. Y se dice que es válido aplicar esto y es confiable dentro de un rango de revenimiento de 2 a 20 o hasta 22, según la STM 143 o 23. Arriba de eso ya no es confiable el resultado. Entonces ahí es donde ya pasa a ser una consistencia fluida y ya se mide de otra manera a través del flujo libre o la extensibilidad o revenimiento de flujo, como se le llame. Ya se mide el diámetro que deja la muestra del concreto después de quitarle este cono. Y también hay un método de prueba que es la 472, la mexicana, o la STM
1611. Bueno, pasamos desde mezclas secas, rígida, plástica y fluida. Y la rígida, plástica y fluida, pues sí tienen una consistencia, ¿no? No son mezclas secas que no se le pudiera determinar la consistencia. Bueno, para entender un poquito más, también quise agregar esto para entender cuáles son las mezclas extremadamente secas, son los que tardan más de 35 segundos en el equipo Vivi para consolidarse. Y las muy rígidas, pues tardan un poquito menos, 20 segundos. Y a las rígidas se pueden medir también con el tiempo Vivi, con menos de 20 segundos, o bien el revenimiento de 0 a 2.5. Y a las plásticas, como les comentaba, son los que comprenden desde 2 centímetros hasta 20 o 22 centímetros de revenimiento. Y aquí vienen, ¿verdad? Revenimiento plástico son los que tienen de 2.5 a 7 centímetros. Y plástico, revenimiento de 7.5 a 12.5 y muy plástico hasta 19 centímetros. Y ahí empiezan ya los fluidos, ¿no? Los que ya son, se miden a través del flujo. Y pues hay de varios tipos, ¿no? Van desde 50 hasta 85, desde autoconsolidables y autonivelantes, que en otra sesión especial, el compañero, el ingeniero Francisco Celis, va a hablar más ampliamente de estos tipos de concretos, cómo se diseñan, qué pruebas se le hacen, porque cada uno, como vemos aquí, se divide, como les comentaba, en mezclas rígidas, plásticas y fluidas, y cada uno tiene una forma de diseñarse, una forma de medir y unas características que hay que medirles. Las plásticas son los que caen en una amplia gama de concretos. Incluso vamos a ver un ejemplo de esto aquí, porque no quiero tocar la parte fluida, porque ya otro compañero va a ver este tema. Y, y bueno, para que nos demos una idea cómo se ven los concretos o qué aparatos se utilizan, aquí quise poner estas imágenes, ¿no? Para los concretos muy fluidos y los autocompactables, se les determina pues el flujo, la velocidad del flujo en el embudo B, la capacidad de paso con este anillo en J, y los plásticos son los que se miden con el embudo, perdón, con el cono de Abrams que se ve ahí, que van desde 2 centímetros hasta 20 centímetros o 22 centímetros. Arriba de 22 centímetros ya no se recomienda medirle el revenimiento porque ya no es confiable. Abajo de 2 también. Hay otros métodos para medir esa consistencia, como ya platicamos. Y el aparato Vivi tiene esas dos variantes, ¿no? Con este cono o con esta placa que vemos ahí en el dibujo de medio, pero lo que mide es un tiempo en que tarda en consolidarse el concreto. Y hay métodos de pruebas para eso. ¿En dónde? ¿Por qué estamos viendo todo eso? Porque para cada tipo de prefabricado, se tiene que buscar cuál es la consistencia adecuada dependiendo de la rigidez o de la manera de compactar, consolidar el concreto. Por ejemplo, los concretos que se consolidan o se compactan por medio de vibrado, por medio de comprimido o una combinación de ambos, pues son estos que estamos viendo aquí y hay que buscar esa consistencia que se necesita, ¿no? Que van desde las consistencias rígidas a las consistencias plásticas, pero con revenimientos bajos de hasta 4 o 6 centímetros no más, porque se tiende a segregar con el vibrado. ¿Ok? Bien, otra de las maneras de consolidar el concreto es a través del vibrado y extruido a la vez, que también aquí las consistencias son plásticas, pero muy bajas de revenimiento de 2 o hasta 6, no más, porque si lo hacemos más fluido, tienden a asentarse estas piezas, con lo que comúnmente se le llama en el medio, se le caen los hombros, ¿verdad? Bien, otra de las maneras de compactar o consolidar también es el método de vibrado interno o externo. Entonces, la consistencia para estos tipos de métodos de compactación depende del equipo que vayamos a utilizar, ¿no? Depende de otros factores también que más adelante vamos a ver cómo determinamos esa
consistencia, pero esa consistencia cae dentro de la consistencia plástica, todo lo que son los vibrados internos y externos. Y otra de las consistencias son las muy fluidas, que son los autoconsolidables, y pues estos ya no necesitan ningún tipo de vibrado, sino que solamente por su peso propio se extiende, se, se consolida y prácticamente se va moviendo solo el concreto hasta cierta distancia, ¿no? Y esto se le determina, como les digo, ya otros parámetros o otros equipos, otros métodos, incluso hay otro método para el diseño de estos tipos de concretos que va a hablar el compañero Celis más dentro de 2 semanas. Bien, otra de las formas de consolidar el concreto y para buscar una consistencia adecuada es el método del centrifugado. Se utiliza mucho en los tubos. Y para eso también hay que buscar la consistencia adecuada para que se pueda sostener este tubo una vez que termina el centrifugado y ya ha quedado formado el tubo. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas muy importantes, pues, es saber elegir el tamaño máximo del agregado para que, pues, no tengamos problemas con el bombeo, con que se atore la piedra entre las varillas o entre la cimbra y el acero de refuerzo, o que el espesor sea tan esbelto y el agregado tan alto, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar cuáles son los criterios que debemos, qué recomendaciones nos dan? Pues bien, el ACI 318, que es el reglamento para concreto estructural, el ACI 211.1, que es el diseño de mezclas de concreto y proporcionamiento de mezclas de concreto, y el libro PCA, que es el diseño y control de mezclas de concreto, nos recomiendan todos estos libros, estos comités, que tomemos en cuenta lo siguiente. Para determinar el tamaño máximo que puedo utilizar en el elemento que estoy colando, tengo que tener cuidado de que esa grava, la grava más grande que pueda haber en el concreto, no sea mayor a 1/5 parte de la separación menor entre los lados de la cimbra. Tampoco debe ser mayor esa piedra o esa grava de 1/3 del peralte de la losa cuando son losas. Tampoco debe ocupar más de 3/4 partes del espacio mínimo que queda libre entre varillas y varillas, o paquetes de varillas, o alambres, o torones de refuerzo. O también a esto aplica a los cables, ductos, y aplica también para el recubrimiento, que es el espacio que queda entre el acero, ya sea de preesfuerzo o de refuerzo, y la cimbra. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener cuidado, y antes de determinar qué tamaño de grava puedo ocupar en mi mezcla, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay que ir a revisar la cimbra. Aquí puse algunas fotografías con algunas flechas en donde a dónde debemos de ir a medir. Medir la parte más angosta de la cimbra, medir la parte más esbelta de esa viga doble T, medir la parte más angosta de estas losas extruidas, alveoladas, y medir, por último, del lado derecho puse en un círculo rojo la parte donde está más congestionado el acero, y medir ahí el espacio que hay entre varilla y varilla o paquete de varilla para que ninguna piedra, ninguna grava se atore ahí, o bien entre la varilla y la cimbra, para que al descimbrar pues quede el acabado aparente que se busca, ¿no? Una vez que tengamos ya determinado el tamaño máximo del agregado, debemos de buscar que esos agregados ahora cumplan con una granulometría dependiendo del tamaño máximo de agregado que vayamos a utilizar después de revisar todo esto. ¿Ok? Y deben de tener una granulometría que cumpla con los tamices, en el caso de los finos, y en el caso de los agregados gruesos también, las mallas que se involucran. Se puede involucrar aquí en la grava hasta 13 mallas, pero no todas a la vez. El agregado grueso,
incluye hasta 3 tamices, desde partiendo de gravas de 4 pulgadas hasta gravas de 3 octavos. La grava de 3 octavos obviamente no se ocupan esos 13 tamices. La grava de 4 pulgadas no ocupa los 13 tamices, pero sí ocupa unos tamices, y más abajo para gravas de 2 pulgadas ocupan otros tamices. Todos los tamices que se ocupan para los agregados gruesos son 13 y para el agregado fino son 7, y ahí sí todos los agregados finos utilizan 7 tamices, ¿verdad? Que van desde el tamiz o la malla número de 3 octavos de pulgadas hasta la malla número 100. ¿Ok? Entonces, en cada una de esas mallas debe de quedar una parte de la arena para que se puedan empaquetar bien y tener una mezcla que sea cohesiva y adecuada, ¿verdad? Hablando de compactación, que se pueda empaquetar más bien, eh, la compacidad, resumiendo, es mientras más sólidos tengamos en nuestra mezcla, en un metro cúbico de mezcla, ese concreto estará más denso, más compactos, más unidas las partículas entre uno y otra íntimamente. Y tener una compacidad arriba del 85.85 ya es muy bueno. La compacidad viene siendo la cantidad de sólidos que tengo en mi metro cúbico de concreto. Entonces, eso es lo que hay que buscar en estos tipos de concretos, ¿verdad? Bueno, y para la resistencia tenemos que tomar muy en cuenta la relación agua-cemento o material cementante, porque para alcanzar a veces ciertas resistencias o cierta compacidad o impermeabilidad en el concreto, se recurre a otros adiciones en polvo, como la ceniza volante, como la microsílica, como metacaolín, y etcétera, ¿verdad? Hay varios finos que nos ayudan para alcanzar mayor resistencia, para tener una mejor impermeabilidad, una mezcla más densa, menos poros en el concreto. Y vamos a hablar de ellos, ¿no? La importancia de la relación agua-cemento, pues data desde la década de 1920, cuando un ingeniero, eh, Abraham, Duff Abraham, descubrió que la relación agua-cemento, la cantidad de agua dividido entre la cantidad de cemento, va relacionado con la resistencia del concreto y es inversamente proporcional. Aquí en la gráfica vemos que mientras más bajo es la relación agua-cemento, que es el eje de las X, la parte de abajo que empieza con 0.3 hasta 0.9, mientras más bajo es, en el eje de las Y tenemos las resistencias, más alta será la resistencia. Es decir, en otras palabras, mientras menos agua y más cemento, la relación agua-cemento nos dará como resultado más bajo, pero a la vez como resultado una resistencia mayor. Y por el lado de la derecha tenemos otra gráfica que para una relación agua-cemento de 0.45 andamos alcanzando alrededor de 300 kilos. Pero si a esa relación 0.45 es una mezcla rígida o de consistencia baja, revenimiento bajo, y lo llevamos a un revenimiento más alto con agua y no con aditivo, vemos cómo se sacrifica la resistencia. O dicho de otra manera, una relación de 0.45 de un revenimiento 18, digamos, con aditivo nos da 300. Ahora, esa misma mezcla, si no hubiéramos usado aditivo y llegáramos a 18, pues la relación agua-cemento ya se aumentó hasta 50.52 y la resistencia ha bajado, en este caso, en este ejemplo, 50 kilos. Es lo que se sacrifica de resistencia al inducir a un concreto a un revenimiento con pura agua. Incluso ya la norma mexicana 155 ya nos limita de que ya no debe de haber concretos hechos con pura agua con revenimientos mayores de 10.
ya nos dice que tenemos que o debemos de utilizar estos aditivos reductores de agua. Bueno, esa es la importancia de la relación agua-cemento, ¿no? Y esto que vemos abajo en ese ejemplo no es otra cosa más que la ley de Abrams. En este ejemplo estamos viendo para una resistencia de 400, nos dice 0.43. Cuando ya tengamos la cantidad de agua para llegar a la consistencia con el tamaño máximo del agregado que tenemos, ya podemos calcular la cantidad de cemento o material cementante haciendo este despeje que vemos aquí por el lado derecho. Para eso necesitamos primeramente, más adelante vamos a ver cómo determinamos la cantidad de agua que necesito dependiendo del tamaño máximo del agregado que tengo y la consistencia que ando buscando, ¿verdad? Bueno, la relación agua-cemento es la resistencia, perdón, es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. Si vemos aquí en la tablita del lado izquierdo hacia arriba, en la segunda columna dice relación agua-cemento por peso para concretos sin aire incluido. Empieza con 0.41 y termina con 0.48. Cuando empieza con 0.41 estamos hablando de que eso equivale aproximadamente a una resistencia de 420. De resistencia, no de consumo de cemento, de resistencia. Y la cantidad de cemento dependerá de la cantidad de agua que utilicemos, ¿verdad? Y termina con una resistencia de 140 para la relación 0.82. Cuando aumenta esta relación agua-cemento, la resistencia disminuye. Y por el lado derecho vemos otra tabla que viene en el libro de la PCA. Esta tabla 634 viene en el libro de diseño de mezclas, ACI 211.1. Y la otra tablita viene en la PCA, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando ya hay que considerar ataques al concreto como congelamiento y deshielo o estructuras que están expuestos a agua de mar o sulfatos, entonces ya no importa la resistencia, lo que importa es la relación agua-cemento que vemos en la parte de abajo. Al menos de que la resistencia buscada supere esa relación agua-cemento, entonces será la relación agua-cemento que equivalga a esa resistencia a la que tengamos que usar. Pero si no lo supera, tenemos que irnos con estas relaciones agua-cemento máximos. De ahí para abajo, todo se vale. Algunas opiniones sobre esto de la relación agua-cemento, precisamente, pues, el que lo descubrió, lo inventó y hizo su ley es el ingeniero Duff Abram. Y otro de los ingenieros que hablas de esto es el ingeniero Adams Neville. Y dice que la cantidad de agua necesaria para activar químicamente el cemento es aproximadamente un 28%. Activar. No dice que esto es lo que podamos utilizar, ¿verdad? Sino que eso es lo que se necesita para que se active. Pero obviamente necesita agua para estarse hidratando y que tenga ese 28% para que se use solo en la activación del cemento, ¿verdad? También la relación agua-cemento dice que es uno de los parámetros más importantes de la tecnología del concreto, pues influye considerablemente en la resistencia final, como ya vimos, ¿verdad? También expresa íntimamente la relación que existe entre el peso del agua utilizado en la mezcla y el peso del cemento. Como es matemáticamente una razón o una división, se debe de utilizar el signo de división o la diagonal, no un guión. Dado que el peso del agua utilizado siempre debe ser menor que el peso del cemento, el guarismo o el resultado de esta división siempre debe de ser menor que la unidad. Si es mayor que la unidad, ya es un concreto pues muy pobre, es un concreto menos que no tiene durabilidad, ¿verdad? Por eso la importancia de utilizar los aditivos para que ese guarismo no sea mayor que la unidad. Una relación agua-cemento baja conduce a un concreto de mayor resistencia, ya lo vimos. La menor relación agua-cemento para obtener una hidratación, aquí ya estamos hablando de la hidratación completa del cemento,
se considera igual a 0.42 y la mayor 0.60. Aquí ya estamos hablando de para favorecer la hidratación del cemento. Y aquí está hablando nada más lo que necesita para activar químicamente el cemento, para no confundirnos. Bien, entonces ya vimos la importancia de determinar la consistencia, ya vimos la importancia de determinar el tamaño máximo del agregado, ya vimos cómo debemos de buscar esa resistencia por medio de la relación agua-cemento y la importancia que esto tiene. Entonces, ya tenemos algunos conceptos, ideas para poder hacer un diseño de mezcla y el proporcionamiento o las cantidades de cada uno de los materiales para nuestra mezcla. El diseño de la mezcla habla sobre las características que debe de tener las mezclas y el proporcionamiento habla sobre las cantidades de cada uno de los materiales constituyentes del concreto. ¿Ok? Por ejemplo, para hacer el diseño hay que ver las especificaciones del concreto en estado fresco, qué consistencia se busca, cuál es el tamaño máximo del agregado, qué temperaturas se necesitan, qué masa volumétrica o pues o unitario, perdón, o masa unitaria necesitan, qué contenido de aire, si es el caso, para los concretos sujetos a congelamiento y deshielo, cómo se va a colocar también para que pues no metamos agregados de 2 pulgadas en un concreto que se vaya a bombear o gravas de 3/4 en un concreto que se vaya a lanzar, ¿verdad? Entonces, todo esto son especificaciones que debemos de tener para hacer el diseño de la mezcla. También necesitamos de las especificaciones en estado endurecido, como son las resistencias u otras características que se buscan por términos de durabilidad, ¿verdad? Como la impermeabilidad, la penetración del ion cloruro, etcétera, etcétera. Resistencia a la compresión, a la flexión, a la tensión, módulo elástico. Todo eso son especificaciones de las cuales me tengo que basar para hacer el diseño de la mezcla. Entonces, para hacer el diseño de la mezcla, hay diferentes criterios. Por ejemplo, el ACI 211.1 nos dice los criterios o las recomendaciones para un concreto de peso normal, que va de 1900 hasta 2400 de masa unitaria. Y también para concretos pesados, que son mayores de 2400 kilogramos por metro cúbico, y concretos masivos. Pero si estamos hablando de hacer un diseño estructural para un concreto liviano que tenga un peso de menos de 1900, entonces los criterios cambian y tenemos que irnos a las recomendaciones que nos hace el ACI 211.2. Y así para los concretos sin asentamientos, como los compactados con rodillo, tenemos que buscar las recomendaciones que nos hace el ACI 211.3. Y las recomendaciones que hace el ACI 211.4 cuando estamos hablando ya de concretos de resistencia de 450 a 840 kilogramos sobre centímetros cuadrados, en donde ya entran otro tipo de materiales aparte del cemento, ¿verdad? Como la ceniza, la microsílica. Entonces son los criterios que nos va dando la pauta en donde tenemos que basarnos dependiendo de la consistencia, del tamaño máximo del agregado, de la relación agua-cemento, de la resistencia que estamos buscando y del peso. Y aquí hay otros recomendaciones, como los que hace el ACI 506 para los concretos lanzados, por ejemplo, para los concretos que son compactados con rodillos, tenemos que ver cómo se diseña y todo lo que nos recomienda el ACI 309.5. Los concretos autocompactables o autoconsolidables, que va a haber una sesión del ingeniero Celis, donde se basa en el ACI 237 para ver todas las especificaciones que debe de cumplir, qué pruebas se le tiene que hacer, cuáles son los métodos de pruebas que se usan para ver que cumpla con todas esas especificaciones. Y así está el ACI 304, 522, 229, etcétera, etcétera. Y el ACI 318 cuando hay que diseñar
concretos con un criterio de durabilidad, dependiendo del ambiente en donde va a estar ese elemento. Y para las mezclas secas, por ejemplo, pues están todas estas normas mexicanas que nos vamos a detenernos para irnos rápido. Entonces, lo que quiero darles a entender es de que para cada tipo de prefabricado hay un tipo de criterio o una manera de hacer el diseño y las pruebas que se le tiene que hacer. Vamos a hablar ahora del método del ACI 211.1, porque esto abarca concretos desde resistencia 140 hasta 420, relaciones agua-cemento de 0.4182, concretos con aire incluido y sin aire incluido, concretos de peso de 1900 hasta 2400 o arriba de 2400, concretos que van a estar expuestos a congelamiento y deshielos, concretos que van a tener un revenimiento de 2.5 hasta 18 o arriba de 18 ya usando aditivos, tamaños que van desde 3/8 de pulgadas, incluso hasta 6 pulgadas. Viene como hacer estos diseños. Concretos que tengan un módulo de finura de 2.4 a 3, concretos que en el momento de hacer el proporcionamiento, se considera que ya están saturados superficialmente secos. Tenemos que tener ese dato de los agregados. Concretos que se calculan con volúmenes y la cantidad en masa de agregado grueso, considerado en estado seco y compactado. Tenemos, por lo tanto, que tener ese dato antes de empezar nuestro proporcionamiento de nuestro diseño. El diseño ya habla de la característica, que quiero 300 o 400, quiero un revenimiento de 18, de 14 o una extensibilidad de 60, quiero que se haga con grava de 3/8, de media. Todo eso es parte del diseño y ya con eso vamos a los proporcionamientos. También aquí incluye eh, eh, que el asentamiento, el revenimiento es solamente inducido con agua únicamente y trae aquí para cantidades de agua desde revenimientos de 2.5 hasta 17.5. Pero como les comentaba, ¿no? Esto no incluye cómo hacer un diseño con aditivos porque no acabarían nunca, ¿verdad? Cada aditivo tiene diferente reducción de agua. Más bien aquí lo que debemos de buscar es de esta cantidad de agua que me dice el ACI, ¿cuánto puedo ahorrar con mi aditivo? O al revés, mejor parto de un revenimiento bajo y de ahí con puro aditivo llego hasta el revenimiento que me pide el diseño o el diseñador o el usuario. También habla de que los agregados que se van a utilizar tienen que estar en un estado desaturado superficialmente seco. ¿Por qué? Porque si yo agarro cada tipo de agregado con cada absorción, con cada densidad, pues el comité del ACI 211.1 no acabaría nunca de darnos recomendaciones y otra recomendación para diferente. Mejor dice, primero satura los agregados y te digo qué cantidad necesitamos o qué volumen puede representar en la mezcla. Y esto lo vamos a ver enseguida. Este es un ejemplo de un requerimiento de un concreto a 28 días con 400 de resistencia. Buscamos un revenimiento inicial para tener esa cantidad de agua suficiente para la hidratación del cemento, que tengamos que rompamos ese cero de revenimiento y empecemos con un revenimiento entre 2.5 a 5 centímetros, sin aditivo. Y después vamos a llegar, en este ejemplo, hasta un revenimiento de 18, pero ya con aditivo. Tenemos una arena con un módulo de finura de 2.8. Tenemos una grava que determinamos por lo estrecho de la cimbra, el espesor de las losas o de la capa de compresión, y por lo congestionado que está el acero, llegamos a la conclusión que podemos utilizar grava de 3/8 o menos. Esta grava de 3/8 seco al horno se le determina el peso volumétrico seco compactado y tiene un peso de 1533 peso volumétrico kilogramos por cada metro cúbico de grava seca compactada. Los materiales tienen estas características. La densidad del cemento es de 3.5, la grava de 2.65 y la arena también.
La absorción de la grava es de 0.65 y de la arena de 1.55. Y en el momento en que yo hago mi diseño teórico, lo tengo que verificar y en el momento de verificarlo, encuentro que la humedad que traen en ese momento la grava es de 0.25 y 1.20 la arena. ¿Ok? Entonces, con este dato de requerimiento arrancamos y nos vamos a la CI 211.1 a ver qué dice. ¿Cuál es el primer paso que nos dice? Primero, quiero o determina el revenimiento que buscas. Dice 2.5 a 5, lo anotamos. Dice, segundo paso, ¿cuál es el tamaño máximo de agregado? Aquí ya tenemos 3 octavos. Y tercer paso, dice, la cantidad aproximada de agua que necesitas usando una grava de 3 octavos para llegar a una consistencia de 2.5 a 5 centímetros es de 207 kilogramos o litros de agua por metro cúbico, estando los materiales en triple S. ¿Y eso de dónde lo agarré? Viene en la tabla del ACI 211.1, en la tabla 633, que con todo gusto, si ustedes tienen un requerimiento, podemos ver ya más ampliamente este diseño de mezcla. Y también en esa misma tablita viene que todas las mezclas que lleven grava de 3 octavos de pulgada pueden incluir hasta 3% de aire en el concreto. Puede haber aire atrapado en el concreto por el hecho de usar grava de 3 octavos. Mientras más grande es la grava, esta cantidad de aire va disminuyendo. Bueno, ya tenemos aquí para lograr una consistencia de 2.5 o a 5 centímetros de revenimiento usando grava de 3 octavos, aproximadamente necesitamos 207 litros de agua cuando los materiales están en estado triple S, saturados, superficialmente seco. Y voy a tener un 3% aproximadamente de aire. ¿Qué me falta? Apenas tengo el agua y el aire. Entonces el cuarto paso en la tabla del ACI 211.1, la tabla 634, aparece un valor de 0.43 de relación agua-cemento para una resistencia de 400, sin aire incluido. Entonces, para producir una resistencia de 400, nos dice, si no lleva aire incluido, 0.43 es lo que necesitas de relación agua-cemento. Si ya tengo entonces 0.43 y tengo 400 kilogramos de cemento, perdón, de resistencia, necesito 0.43 de relación agua-cemento. ¿Qué es lo que tengo? Ya tengo el agua, 207. Entonces, en el quinto paso, lo único que hacemos es despejar de la formulita que vimos de la ley de Abrams. Estoy regresando. De esta formulita, precisamente el ejemplo dice 0.43. Si ya tengo la cantidad de agua que es de 207, creo. 207, entonces ya puedo despejar el cemento y me da que necesito 481.4 kilogramos de cemento para que en un metro cúbico esa mezcla me dé aproximadamente una resistencia de 400 cuando lleve 207 litros de agua y cuando me esté dando un revenimiento inicial de 2.5 a 5. Y de ahí lo puedo llevar al revenimiento que quiera, pero con puro aditivo. ¿Ok? Hasta ahí ya llevamos el agua, ya llevamos el aire que puede incluir, ya llevamos la cantidad de cemento, nos falta la grava y la arena. Bueno, el sexto paso nos dice, con el módulo de finura que tú tienes de la arena, y porque vas a utilizar 3 octavos, el tamaño máximo de tu agregado va a ser de 3 octavos, entonces vete a la tablita que dice 6.36 del ACI 211.1. Y en esa tablita me dice, puedes utilizar para ese módulo de finura de la arena, para grava de 3 octavos, 0.46 metros cúbicos de grava
seca, compactada. ¿Cuánto pesa el metro cúbico? 1533. Entonces voy a ocupar nada más 0.46 de metro cúbico y lo multiplico por 0.46 y me dice que en la mezcla debes de agregar 705.18 kilos de grava de 3/8 seca. Hasta ahí, entonces ya lo único que nos falta sería la arena, ¿verdad? Ya tenemos entonces que necesitamos 207 litros de agua cuando los agregados estén saturados. Ya tenemos que necesitamos para la resistencia de 400 con una relación 0.43 de agua-cemento, necesitamos de cemento 481 y la grava 705.18 en estado seco. También hay que considerar que puede haber hasta 30 litros de vacíos que representan el 3% de aire atrapado. Entonces, el séptimo paso que falta, pues calcular ahora el agregado fino o la arena. ¿Y eso cómo se calcula? Si tenemos estas cantidades de agua, de cemento, entre su densidad, de grava, entre su densidad, tenemos volumen, volumen, volumen y volumen. Tenemos 30 litros de vacío, otro volumen. El volumen que falta es la arena. ¿Cómo sé cuánto es? Pues tengo que llegar a 1000 para un metro cúbico, 1000 litros. Entonces así es sencillo, pero no tan sencillo. Yo hice estas tablitas. En la tablita del lado izquierdo hacia arriba, la primera tablita que está arriba al lado izquierdo, tengo ya estos datos que aquí estamos viendo, 207, 481, 705, 30 y los coloco ahí. Y coloco 4 columnas. La primera columna es cantidades para un metro cúbico cuando los materiales están completamente secos, cero de humedad. Y la segunda columna son las cantidades para un metro cúbico cuando la arena y la grava ya está en estado saturado, superficialmente seco. La tercera columna son los volúmenes que me va a representar cada material en un metro cúbico. Y por último, la columna número 4, donde dice cantidades para un metro cúbico con la humedad que tenga en cualquier momento la arena y la grava. Todos los días, por lo menos 1 o 2 veces, hay que sacarle la humedad para hacer esos ajustes y calcular la cantidad de agua que se tiene que llevar la mezcla en total, para que siempre tengamos 207 en estado triple S, dividido entre 481.4, nos va a dar 0.43 y vamos a lograr un concreto de 400. Para eso es. Bueno, todos estos datos de la primera tablita son los que yo acabo de obtener con los pasos que yo hice. Ok, y a partir de aquí, la grava que está seca, si yo le agrego su absorción, que son los datos que me dieron aquí de entrada, pues ya tengo en la segunda tablita la grava en estado triple S. Y si yo lo divido entre su densidad, que son los datos que me dieron aquí, ya tengo los litros que me va a aportar esa grava. Y el cemento lo único que hice es dividirlo entre su densidad, que son los datos que aquí hay, y me dice el volumen que va a representar el cemento. El agua, como esa cantidad es cuando los materiales ya están en triple S, ya no van a absorber nada de agua. El agua va a pasar a formar un volumen igual a 207. Y hay otro volumen que son los 30 litros de vacíos. Y hay un volumen que falta y es de la arena. Por diferencia, en la tablita 3, que es la del lado izquierdo, la segunda de arriba para abajo, está en amarillo el volumen que voy a buscar que forme la arena. Y ese volumen en la siguiente tablita, lo único que hago es multiplicarlo por su densidad y ya tengo 907.20 kilos de arena en estado triple S. Y de ahí me paso a la siguiente tablita, le quito la humedad y ya tengo la cantidad en estado seco y en estado saturado, ¿verdad? Y por último, el día que yo haga la mezcla, si va a ser ese mismo, todo esto es un diseño ya en seco y en triple S hasta la penúltima tablita. Teórico. Si los datos de densidad, absorción, peso volumétrico, si las granometrías de los materiales cumplen, esta cantidad será muy aproximada a 1000
y la mezcla se va a ver balanceada, con cohesión y suficiente finos para que se le pueda dar el acabado. ¿Ok? Ya el día que yo haga la prueba, lo único que hago es hacer un ajuste, que es la última tabla, por humedad. Y en la última tabla, ponga mucha atención que la sumatoria de las 3 columnas de cantidades para un metro cúbico seco, saturado superficialmente seco y con humedad es exactamente lo mismo. Porque lo único que estamos haciendo es, necesito 207 litros de agua para que interactúen con el cemento e hidraten el cemento. Pero el agua que se va a absorber, el agregado no se está contemplando ahí. Por eso en la primera columna aparece más agua, que al momento de que se saturen los materiales va a quedar 207. Y por eso da el mismo resultado. Pues bueno, aquí nada más como recomendación, una práctica correcta para el proporcionamiento de los materiales debe determinarse por medio del diseño y las características que se buscan de ese diseño. Una práctica incorrecta frecuentemente las proporciones de los componentes suelen ser porque es el material que tengo, con esto tengo que trabajar. O si lo traigo como dice, como pides, me cuesta más. Ah, es que así me facilita la mano de obra. O por ignorancia del fabricante, a veces no sabe todo lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? De que para llegar a resistencias más altas, forzosamente tengo que reducir el tamaño del agregado. Eso es otra cosa que no hablamos, porque cuando la resistencia que se busca supera la resistencia de la piedra o de la roca, si son trituradas, entonces se va a empezar a romper la roca antes que la pasta. La pasta ya adquirió una resistencia más alta, entonces debo de tener más pasta que piedra. Y la piedra tiene que ser más pequeña para que tenga más pasta que la proteja. Y a eso se refiere esas ignorancias a veces. O a veces a las malas prácticas o percepciones equivocadas, ¿no? De que, es que le metieron mucho aditivo, ahora no puedo meterle la pala. Si es un autoconsolidable, no necesitamos meterle la pala, ¿no? O aspectos del concreto, es que les gusta más pastoso, más arenosa el concreto. O facilidad para colocación, quiere que se corra solo la mezcla, ya no quieren ni siquiera jalarlo, ¿no? Y acomodarlo. O porque el acabado con más pasta, pues fácilmente le doy el acabado, ¿no? No quiero ni siquiera vibrar a veces, ni siquiera, como se dice, cachetear o con una llana para que saque yo o migre la pasta hacia arriba, ¿no? Quieren que tenga mucha pasta. Y eso pues induce a grietas, concretos con baja durabilidad y etcétera, ¿no? Son más las desventajas. Perdón, ya me pasé 4 minutos, empezamos tarde también estos 4 minutos y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y Mariel, por favor, me dice si hay preguntas. Claro que sí, Fili. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario hasta este momento? Recuerden que pueden escribirla en el chat y con gusto la leemos, o si lo prefieren pueden activar su micrófono para compartirla directamente. Los escuchamos. Ok, Filiberto, al parecer el día de hoy no tenemos ninguna pregunta. Con esto damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Agradecemos sinceramente a todos los que se conectaron, así como a Anipac por su valioso apoyo y colaboración en este programa. Los invitamos a continuar con nosotros en el programa de capacitaciones Alianzas Eucomex con Anipac. Recuerden que nuestra próxima sesión será el jueves 22 de mayo a las 5 de la tarde y los esperamos con mucho gusto. Gracias nuevamente y que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos y gracias, Mariel. Hasta luego. Gracias, ingeniero Marín. Gracias a todos. No se les olvide, nos vemos la próxima semana. Buena tarde. Hasta luego, Leti.